Buenas tardes, mi nombre es Derly Caterina Villalobos Bermúdez, estoy estudiando licenciatura en Pedagogía Infantil en sexto semestre. Para el día de hoy voy a hacer una exposición sobre los tipos de discapacidad que están involucrados en la asignatura de Educación Inclusiva y Modelos Flexibles. Entonces, los tipos de discapacidad que podemos encontrar en el sistema educativo, según la Organización Mundial de la Salud y el Estado colombiano, reconocen 9 tipos de discapacidad, en las cuales se trabajan, se detectan y se rehabilitan desde el sector de la salud en nuestro país. Entre esas discapacidades tenemos la primera, trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista es una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afecta cómo una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. Puede tener una gran variedad de síntomas distintos. Estas pueden tener problemas para hablar con usted y es posible que no miren a los ojos cuando uno les habla. Además pueden tener intereses limitados y comportamientos repetitivos. Comportamientos repetitivos que posiblemente pasan mucho tiempo ordenando cosas o repitiendo frases una y otra vez. Pareciera como si estuvieran en su propio mundo. Como segundo discapacidad tenemos la discapacidad intelectual, que comprende todas aquellas limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, que se manifiestan en dificultades relacionadas con la comprensión de procesos académicos y sociales, el desarrollo de las actividades cotidianas, de cuidado personal, comunitarias, del hogar, entre otras, para lo cual precisan de apoyos especializados. Continuamos con la discapacidad auditiva, que tiene que ver con todas las personas que tienen pérdida total o parcial de la habilidad para escuchar. Encontramos dos, la hipoacusia, que es la debilidad auditiva, donde es moderada, es funcional para la vida diaria, se puede adquirir el lenguaje oral o a través de información que reciben con apoyo de aparatos auditivos o implantes. Y la segunda es la sordera, que es más avanzada y no es funcional para la vida diaria. Usan la visión y el lenguaje de señas como principal vía de comunicación. Continuamos con la discapacidad visual. Se considera discapacidad visual a cualquier alteración del sentido de la vista, pudiendo ser esta total o parcial. Encontramos que existen personas con deficiencias visuales, que son las que presentan una disminución significativa, pero con suficiente visión para ver la luz, orientarse en ella y usarla con propósitos funcionales. Estas personas presentan un campo de visión funcional, pero reducido, difuso, sin contornos definidos, con predominio de sombras, por tanto la información visual que perciben no es completa. Y tenemos las personas con ceguera, que son aquellas que tienen una ausencia total o una percepción muy mínima de la luz que impide su uso funcional. Estas personas obtienen información por vía auditiva y táctil principalmente. Tenemos otro tipo de discapacidad que se llama sordoceguera. Aquí se incluyen aquellas personas que presentan una alteración auditiva y visual, parcial o total. En tal sentido, resulta la combinación de dos tipos de déficits sensoriales y tiene como consecuencia dificultades en la comunicación, la orientación espacial, la movilidad y el acceso a la información. Seguimos con la discapacidad física. Se da cuando una persona tiene un estado físico que le impide de forma permanente e irreversible moverse con la plena funcionalidad de su sistema motriz. Afecta el aparato locomotor e incide especialmente en las extremidades, aunque también puede aparecer como una deficiencia en la movilidad musculatura y esquelética. Continuamos con la discapacidad psicosocial.
Esta categoría abarca a todas las personas que presentan diverso tipo de trastornos mentales, de ansiedad, depresión y otros que alteran de modo significativo el desarrollo de sus actividades cotidianas y la ejecución de tareas o responsabilidades que implican la organización, modulación, regulación de estrés y emociones. Se incluye aquí las repercusiones en el funcionamiento cotidiano de trastornos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno obsesivo compulsivo y demás. En los trastornos permanentes de voz y habla se dividen en 8 categorías. Entre esos tenemos la disfemia, que es conocida también como la tartamudez. Se caracteriza por la falta de secuencia en los sonidos. La disfasia, que es la alteración de la expresión y comprensión del lenguaje. La disartria, que dificulta para producir emisiones orales con claridad. Los músculos de la cara, la boca y el sistema respiratorio están desestabilizados. La dislalia, que es la omisión de ciertos sonidos y sustitución de fonemas. La disglosia, que es la alteración en la articulación de fonemas por causa de malformaciones en los órganos del habla. El taquifemia o farfulleo, que es la pronunciación acelerada y articulación desordenada. Y el trastorno de comunicación social, que es la dificultad en la comunicación verbal y no verbal con fines sociales. Listo, ahora tenemos la discapacidad sistémica, que es la última, que se refiere a las condiciones de salud que impiden en el niño o en el adolescente asistir regularmente al aula de clases. Incluyen enfermedades crónicas y graves como por ejemplo la insuficiencia renal, los distintos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares que no permiten que el estudiante comparta actividades físicas y de otra índole con sus pares y que restringen su participación en la vida social. Listo, estas son las 9 discapacidades que están reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional frente a todo lo que se llama el programa de inclusión a la educación. Entonces estas son las que debemos conocer como futuras docentes para el trabajo dentro del aula de clase.